Hola, buenas tardes. Bienvenidas a todas las personas a este 9º foro de una tanda de foros que se está realizando en cada uno de los barrios de Pamplona. Y gracias por venir en esta tarde tan agradable que podríamos estar paseando por ahí. Tenemos con nosotros a Iñaki Cabasés, que es el concejal del barrio de Iturrama, al cual luego podréis hacer cuantas preguntas, propuestas, sugerencias con respecto al barrio. También a Axel Moreno, que es el director del área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social, que él nos enmarcará cuál es el tema de los foros de barrio dentro de otra amplia actuación del área de Participación Ciudadana. También nos acompaña, como es habitual, Joseba Sirón, alcalde de Pamplona, que nos acompaña en los foros, y algún otro concejal, como el de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social, Alberto Lavarga. Como bien sabéis, los foros son un punto de encuentro, un punto de participación, un espacio participativo en el cual la Administración, con sus políticos y los técnicos, se junta con la ciudadanía de Pamplona y en concreto ahora con vosotros, los vecinos del barrio de Iturrama, para intentar redefinir qué barrio queremos, qué calidad queremos para el barrio, qué cosas queremos mejorar, qué necesidades tenemos. Como os digo, este es el noveno foro. Terminan ahora los foros de esta primera tanda, los 13 barrios, a final del mes de mayo. Y pasaremos a un periodo de reflexión, de recoger toda la información, de ver todas las propuestas que ha habido por vuestra parte y todas las modificaciones que puedan ser necesarias para retomarlos después del verano. Y otra vez iremos pasando por los diferentes barrios. Yo os he dejado en las sillas una ficha que estamos haciendo una base de datos sobre todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran participar en foros, en reuniones o en temas relacionados con bien las diferentes áreas del ayuntamiento o con colectivos o con pues jóvenes o niños o mayores. Sí sería interesante que rellenaseis la ficha si estáis interesados en participar, porque se os va a avisar cuando haya una próxima reunión o un próximo encuentro. Contamos también en el foro con un servicio de ludoteca, como en todos los foros, para conciliar un poco y para aquellas personas que no puedan dejar a los niños en algún otro lugar, esté disponible un servicio que suelen llevar los propios colectivos juveniles del barrio. Yo he colocado ahí en la zona derecha tres paneles por los cuales todas las personas que bien no queréis hacer una pregunta en directo o al final de la sesión, al final del foro, queréis hacer alguna aportación, os he dejado también aquí unos post-it, unos bolígrafos para que podáis aportar ahí en los diferentes. Uno es con respecto al barrio, con respecto a las necesidades y propuestas para el barrio. El otro es referente a la concejalía de cada barrio y el otro es referente a los propios foros. Si consideráis que tienen que realizarse de esta manera o hacer cambios. También comunicaros que este foro está retransmitido en directo con el fin de dar transparencia y de todas las personas que no pueden acudir al foro puedan verlo. Es en directo y luego también en diferido. Y ya sin más os paso para que ya os puedan informar ellos y podéis también cuantas preguntas y sugerencias les tengáis que hacer. Creo que hablará primero. Bien. Sí. Sí, pues buenas tardes, Arratsaldeon. Para mí es un honor y un placer asistir a esta primera reunión del Foro del Barrio de Iturrama, del cual yo además soy vecino, además de concejal en el Ayuntamiento de Pamplona, y por lo tanto, bueno, en esta primera reunión lo que trataríamos fundamentalmente es de conocer las expectativas que en el barrio se producen por parte de los vecinos, independientemente de que, lógicamente, pues a partir de ahora se abre un proceso de participación y de colaboración para que haya una interrelación entre, digamos, los vecinos, los barrios y el ayuntamiento, de tal manera que luego, pues a través de las políticas municipales se puedan ver realizadas pues aquellos objetivos y aquellos planteamientos que sean asumibles desde un punto de vista presupuestario y que desde luego tengan también pues ese contenido de mejora de la calidad de vida, que es lo que todos vamos buscando en la ciudad en la que vivimos, ¿no?
Yo no quisiera extenderme mucho más porque me parece que hoy lo que corresponde y es mucho más importante es que sean los vecinos los que tengan el protagonismo y la palabra a la hora de plantear las cuestiones que consideren más convenientes, más adecuadas, y luego a partir de ahí pues algunas se podrán contestar directamente hoy y otras quedarán pues pospuestas a una próxima reunión pues para un mayor incremento de información o simplemente pues para conocer exactamente cuál es la respuesta que en este momento desde el punto de vista municipal se puede dar a algunas de las iniciativas que aquí se planteen. Por lo tanto, pues con mi saludo, con mi agradecimiento por vuestra asistencia, pues yo creo que en este momento ya sería cuestión de que los propios vecinos vayáis participando y vayáis interviniendo, planteando aquello que consideréis adecuado y conveniente. León, buenas tardes. Tienes que dar para adelante. ¿Ahora? No. ¿Sí? Sí. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, tras la introducción de Carmen y de Iñaki, un poco contándoos sobre la dinámica de los foros y del espacio desde la Concejalía de Barrio. Simplemente contaros el orden del día de hoy. Básicamente os vamos a contar un esquema breve, voy a intentar ser muy breve, de las líneas y ejes de actuación de participación ciudadana para ubicar un poco el contexto de estos foros de barrio y otras opciones con las concejalías de barrio, para pasar a que podáis plantear demandas, propuestas o comentar cualquier aspecto que os preocupe de vuestro barrio y lo podéis hacer directamente al concejal de barrio. Y finalmente, de todas vuestras aportaciones quedarán grabadas y también haremos una recogida de cara al ayuntamiento, y también tenemos la opción no solo que podáis participar escribiendo o planteando algunas cosas con los POSIT, como también hacerlo desde la web municipal o otros canales que ahora os contaré para poder hacerlo. Este esquema que tenéis ahí atrás refleja un poco los ejes de actuación que se abre desde Participación Ciudadana. Os los cuento brevemente para que podáis contextualizar dónde entran estos foros. Básicamente hay una línea de trabajo que desde el ayuntamiento abrimos, que tiene que ver con la participación. ¿No se ven? A ver. Bueno, os describo un poco y os leo, y así, porque desde aquí no voy a poder manejarlo. Toda una parte azul en un lateral y arriba tiene que ver con el Reglamento de Participación Ciudadana y la normativa y la participación interna al ayuntamiento. Esta parte nos toca a la parte técnica internamente, y toda la parte azul de arriba, que pone órganos, procesos, mecanismos, canales de participación ciudadana, son los mecanismos, procesos, órganos que el ayuntamiento abre para que la ciudadanía podáis tener incidencia en la política municipal. En la política municipal, participando tanto en la definición de las políticas municipales, a veces ejecutando conjuntamente u otras veces evaluándolas. No tiene por qué ser en todas. La parte superior, que habla de espacios estables de participación, necesitamos tener espacios estables que se mantengan cíclicamente en el tiempo para que participéis a nivel territorial, como es el caso de los barrios, y a nivel sectorial, ¿no? En las diferentes áreas municipales ya existen órganos de participación. Siempre pongo el ejemplo del Consejo Municipal de la Mujer, que lleva funcionando muchísimo tiempo, pero hay otra serie de órganos que lo que ayudan es a poder introducir toda la perspectiva ciudadana, vuestra mirada, vuestras opiniones, vuestras propuestas dentro de las políticas municipales. Es importante además que se mantengan de forma estable. Este foro de barrio es un espacio estable que se mantendrá y es territorial. Aquí vamos a tratar temas de Iturrama, en un principio. En la parte de abajo pone espacios puntuales de participación. Para que se nutran esos espacios estables, necesitamos ir introduciendo en ellos vuestras propuestas, que a veces tendrán que canalizarse con procesos concretos que tendrán una duración determinada, no será algo estable, duran un tiempo y pueden ser procesos. Ahora mismo se abre un proceso en torno a la movilidad del casco viejo, un proceso de participación en torno a la movilidad del casco viejo, que durará un tiempo y donde la ciudadanía, el tejido empresarial del barrio y la gente afectada participará, propondrá, opinará.
Unos presupuestos participativos también sería un proceso. Hay procesos mucho más pequeñitos. Esos procesos luego irán nutriendo esos espacios estables. Al otro lado tenéis mecanismos participativos que básicamente son esos grupos de trabajo, los espacios online que abramos. Dentro de poco esperamos tener la web de participación, gobierno abierto y transparencia en uso. Entonces también podréis utilizar la parte online para aportar, para opinar, para ver estos foros de barrio, para poner comentarios, para poder aportar igual que con esos POSIT desde la distancia. Toda esa parte azul que hace referencia a la participación ciudadana, a esa participación ciudadana en la política municipal, no solo trabajamos el ayuntamiento ahí, en esa parte azul, también en esa parte verde que hay abajo, que habla de procesos de desarrollo local y comunitario. Desde el ayuntamiento, esto ya se venía haciendo, se apoyan procesos del tejido social y económico que a veces no tienen nada que ver con la política municipal, pero sí con la transformación de la ciudad, sí con la transformación de nuestros barrios, sí con la transformación de la realidad que tenemos. Desde ahí tenemos mecanismos de apoyo y promoción al tejido social. El más clásico serían las subvenciones, pero también todos los servicios de información y de asesoría que pone el ayuntamiento para las asociaciones, las entidades, la cesión de espacios, etcétera, etcétera. Hoy hemos comunicado que en breve también se dispondrá de un centro de participación ciudadana y empoderamiento social donde centralizará muchísimos de esos servicios que ahora mismo los tenemos distribuidos para facilitar el acceso de todas las personas de la ciudad a estos mecanismos de apoyo. También vamos a poner en marcha un servicio de dinamización comunitaria que será un equipo de trabajo que entrará en los barrios a apoyar a todo este tejido social, los procesos de diagnóstico, de participación, etcétera. Y sí que queremos ir generando una red con todas las iniciativas ciudadanas que ya están funcionando en la ciudad. Ya estamos en los barrios y hay muchas asociaciones que lleváis mucho tiempo trabajando, muchas personas que están colaborando como voluntarias en muchos proyectos. Queremos rentabilizar esos saberes, esas experiencias y ponerlas en red. Sí que hay mucha riqueza, pero vemos que una asignatura pendiente es fortalecer esas redes. También en el lado morado, en esta parte, hay una tarea, bueno, para nosotros importante, que es hacer una promoción, seguimiento y capacitación de la participación, ¿no? Ya en otros foros de barrio nos decían, aquí tenemos que aprender mucho todos y todas, ¿no? El ayuntamiento, las asociaciones, la parte política, la parte técnica, sí es verdad, tenemos mucho que aprender, así que por eso se ha montado una escuela de empoderamiento y participación ciudadana para poder sacar una formación muchas veces a demanda. Hay una partida de subvenciones para poder apoyar la formación que ya hacéis en las asociaciones, en las entidades sociales, y un observatorio local de democracia participativa, que será ese órgano sectorial de participación, o sea, el lugar donde podrá participar gente para hablar, debatir, analizar y plantearse si la participación que abre el ayuntamiento es válida o no es válida, ¿vale? Ese será el espacio de participación con este tema. Como veis, los foros de barrio están en esos espacios sectoriales. Para definirlos, el actual reglamento de participación nos permite 2 espacios de participación. Teníamos unas concejalías de barrio que están por definir y desde los concejales de barrio que han planteado es poder abrir, están abiertos a las propuestas que se puedan hacer. Desde ahí, además, asegurar esa presencia continua de acercamiento al barrio para que podáis hablar con ellos. Iñaki os va a atender no solo en estos espacios más colectivos, también podréis pedir reuniones y entrevistas con él en cualquier momento a través de la web municipal y del teléfono. Tenéis en la web municipal tenéis su contacto de mail y de teléfono para poder contactar con él y pedir una reunión. Y una vez al mes bajará a este Civibox, se acercará para que no tengáis que desplazaros a otras dependencias municipales, para poder tenerlo cerca a aquellas personas que además tienen dificultades para desplazarse a otros sitios del municipio. Aparte, cualquier propuesta concreta, demanda concreta que podáis gestionar a través de los servicios de atención ciudadana del 010, sabéis que disponéis de ellos a nivel telefónico, a nivel también están en Twitter, a nivel de correo electrónico y también presencialmente en el Civibox del Condestable, donde se puede ir directamente de forma presencial. Aparte de esta interlocución directa con el concejal de barrio, el reglamento de participación nos permite 2 espacios colectivos.
Uno son estos foros, son espacios abiertos donde podéis venir cualquier persona del tejido social, empresarial, alguien que vive en el barrio, acercaros e interesaros a comentar las dificultades, las potencialidades del barrio directamente con el concejal de barrio, y en los casos que sea necesario se acercará al personal municipal que necesite apoyar o escuchar determinadas demandas que tengáis. La diferencia entre el foro y un consejo es que el consejo es un espacio representativo y para poder asistir al consejo tendría que ser un número determinado, reducido de personas. Habría que decidir qué número de personas van a ese consejo. El consejo, al ser más pequeño, nos permitiría un trabajo mucho más profundo sobre determinados temas y perderíamos la riqueza también de tener un espacio más abierto. Los dos son válidos, sirven para cosas diferentes, pueden en un barrio existir los dos y no habría ningún problema. En este proceso que hemos abierto de dar la vuelta a los 13 barrios contando todo eso y haciendo una primera recogida de necesidades y de propuestas ya desde los barrios, tenemos el reto de definir qué necesita Iturrama. Hasta ahora sí que parece que hay una demanda y que los foros permanezcan abiertos y se mantengan. Y aparte habrá que decidir si necesitáis un consejo o, en caso de que necesitéis un consejo, cuál es, qué tipo de consejo, cómo sería ese consejo que podría venir bien en Iturrama. Después de la ronda de 13 barrios, todo lo extraído que tenga que ver con temas de participación, todo lo extraído con temas del barrio, el ayuntamiento lo recogeremos y lo pasaremos a las áreas competentes y se pasará al equipo de gobierno. Pero todo lo que tenga que ver con participación se llevará al Observatorio Local de Democracia Participativa, este espacio de participación que debatirá y planteará una propuesta para que en cualquier momento Iturrama en un futuro pueda abrir su consejo de barrio cuando lo quiera, o que Iturrama pueda hacer las propuestas que vea necesarias para el modelo de consejo o de foro que desea tener. Hasta aquí la explicación de todo lo que tiene que ver un poco con participación y con estos espacios territoriales de participación. Vamos a abrir ahora turno de preguntas que tengan que ver con esta parte que he contado yo. Carmen Nadal, que está arriba, si levantéis la mano, ella os pasará micrófono para que podamos escucharlo todas las personas de la sala y además también se pueda escuchar en la retransmisión en directo. Preguntáis, responderé y después pasaremos a abrir ya un espacio para hablar del barrio. Yo les voy a agradecer que cuando alguien levante la mano, por favor, hable en el micrófono, porque si no, no se capta en la grabación. Gracias. Arratsaldeon, buenas tardes. A mí un poco del barrio, cosas que me preocupan y que me interesaría trasladar. Sería, en primer lugar, esto es un barrio donde al final pues, está muy envejecido, ¿no? El porcentaje de personas mayores. Perdón un momento, si no te importa, te voy a, podrías, porque son preguntas, son cosas concretas, aspectos concretos de a trabajar en el barrio. Sí, eso es. Sí, antes de empezar a hablar del barrio, intentar cerrar el tema de los foros. Vale, si hubiera alguna sí, pregunta sobre este tema, y si no, inmediatamente te damos paso y lo planteas. Para que vayan ya todas juntas las del barrio. Bien. Pues, perdona que te haya interrumpido, pero por si había alguien que quisiera... Adelante. Sin problema. Perdona, ¿podrías decirnos tu nombre? Sí, Antonio. Gracias. Sí. Sí, bueno, como estaba comentando, el tema del envejecimiento de este barrio es algo que es un poco preocupante, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, o mi propuesta iría encaminada a lo que sería un parque alquiler de vivienda para jóvenes en este barrio. Muchos jóvenes de este barrio se tuvieron que ir en su día por el precio alto y por la política de vivienda que se seguía. Y yo no sé si hay alguna manera de que el ayuntamiento impulse pues el tema de un parque público de alquiler, ¿no? Para favorecer el que pueda venir gente joven a este barrio y se le pueda dar vida al mismo. En segundo lugar estaría el tema de, por ejemplo, de este Civibox.
En años anteriores, pues bueno, ha habido pues bastantes restricciones en algunas ocasiones para que los vecinos y vecinas de este barrio no pudiéramos reunirnos y tratar diferentes asuntos concernientes a este barrio. Entonces, no sé si esperemos que haya una apertura en lo que serían los Civivox para el tema del vecindario, ¿no? Que podamos pues eso, participar en distintas dinámicas. Otro aspecto sería el tema de espacios para la gente joven. A día de hoy, pues el ocio en este barrio pues, es el que es, y la gente joven se tiene que ir a otros barrios para pues eso, buscar el ocio, ¿no? Por así decirlo, pues salir al centro de la ciudad cuando salen los fines de semana. Entonces, yo no sé si puede haber alguna propuesta para que los Civivox puedan servir para que los jóvenes de este barrio pues puedan tener un sitio de ocio para pasar sobre todo las tardes de los fines de semana, ya pueda ser del otoño y del invierno, que suelen ser meses donde estar en la calle es más complicado. Y luego, en cuarto lugar, para dejar paso a más gente y no hablar solo yo, estaría el tema del comercio. Yo no soy comerciante, pero soy un usuario del comercio de cercanía, y me preocupa, pues, por ejemplo, el PESIS que hay del centro comercial en Misericordia. Yo no sé en qué situación está, y me preocupa la repercusión que puede tener ese centro comercial en el pequeño comercio del barrio, que al final, no nos engañemos, es el que da vida al barrio, es el que permite que los escaparates de nuestro barrio pues puedan estar, no como el otro día en la Rochapea, ¿no? Que hicieron una jornada sobre el comercio y donde taparon los escaparates de negro para hacer ver a la población que supone un barrio sin comercio, ¿no? Quería también saber un poco qué ideas hay desde el ayuntamiento para potenciar sobre todo el pequeño comercio, que es el que da vida, ¿no? Como he dicho, a los barrios. Muchas gracias, Antonio. Bien, es que me parece que van a ser preguntas bastante comunes, porque estas ya se han planteado en alguna otra ocasión por la asociación de vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta una cosa: este barrio tiene 50 años, es decir, tampoco es uno de los más antiguos de la ciudad. Este empezó a construirse entre los años 60 y 70 y, por lo tanto, el desarrollo en sí mismo del barrio es un barrio bastante moderno en lo que es su infraestructura, su ordenación, etcétera, y fue un barrio dormitorio inicialmente, es decir, la gente fue trasladándose aquí. De hecho, incluso pues las primeras personas que vinieron a vivir a este barrio consideraban que habían salido del centro de la ciudad, ¿no? Y que habían salido prácticamente de Pamplona. De hecho, todavía el comentario suele decir: voy a subir a Pamplona. Muchas veces se comenta aquí cuando la gente se dirige al centro. Entonces, por eso quiero decir que, claro, es un barrio que en este momento tiene, por así decirlo, casi la primera ocupación. Es decir, es la primera generación que vino a vivir aquí, y por lo tanto, pues ahí, lógicamente, claro, en estos 50 años, pues la gente ha ido creciendo, ha ido envejeciendo. Aquí llegó muy joven, hubo un desarrollo inmediato, se construyeron los centros educativos, casi todas las dotaciones, y en ese sentido puede decirse que el barrio está bastante bien dotado. Ahora bien, ¿qué ocurre? Efectivamente, lo que no hay es un proceso de renovación. No hay un proceso de renovación porque, evidentemente, tampoco es fácil, puesto que, por así decirlo, está viviendo la primera generación. Y al vivir la primera generación está ocupando las viviendas. La gente joven no ha podido acceder, primero porque no ha habido nuevas, no hay grandes posibilidades de crecimiento en las viviendas. Segundo, porque casi todas las viviendas están ocupadas, es decir, que son viviendas en las que la gente sigue viviendo, aunque ha habido también muchas viviendas que se han utilizado para inversión. Es decir, que mucha gente de fuera de Pamplona pues invirtió comprándose un piso aquí, pero casi todos los pisos son de propiedad. Luego, por lo tanto, en ese sentido, el pensar en un parque de viviendas de alquiler es muy difícil. El pensar en la renovación, pues hoy por hoy tampoco es fácil, porque la gente todavía sigue viviendo, es decir, por así decirlo, es un barrio que va envejeciendo, pero que todavía es un barrio que está francamente ocupado. De hecho, es el barrio que más población tiene de Pamplona, anda pues por entre los 25 o 30.000 habitantes. Y en ese sentido, pues habrá que buscar fórmulas más imaginativas. ¿Cuál puede ser una de ellas? El de las viviendas compartidas, por ejemplo. ¿Qué es la vivienda compartida? Aquella vivienda en la que se concilia el interés de quien vive solo, porque se ha quedado solo, porque es familia monoparental o porque son padres que ya los hijos han
han salido fuera de casa o que han enviudado uno de los dos y por lo tanto pues vive solo un vecino, y puede ofertar la posibilidad de que una familia de gente joven, etcétera, se pueda incorporar a vivir con él, a compartir la vivienda, compartiendo lógicamente ese derecho a la vivienda que existe, y de alguna manera eso puede contribuir a una cierta incorporación de la renovación. Ya digo que lo otro será difícil porque las viviendas en alquiler solamente surgen cuando el propietario, pues lógicamente las saca al mercado. ¿Qué ocurre? Que hay también muchos pisos que se utilizan como viviendas de estudiantes, es decir, se utilizan como viviendas pues provisionales o por lo menos temporales. Normalmente los 9 o 10 meses que dura el curso están ocupadas y luego los otros 2 meses o bien la utiliza el propietario o bien en ese momento se quedan vacías, pero con ánimo de seguirlas ocupando. ¿Eso qué hace? Que haya mucha gente joven en el barrio, pero que digamos no sea, por así decirlo, del barrio, sino que está viviendo en el barrio mientras estudia en él. Por eso digo que nosotros vemos mucha gente joven, en el barrio de Iturrama hay mucha gente joven, pero lo que no existe, por así decirlo, es un asentamiento de población joven, y esa es una de las cosas que tendríamos que trabajar. Una de las iniciativas, ya digo, viviendas compartidas. La otra va a ser, bueno, pues la posibilidad de utilizar la oficina de viviendas que se ha creado en el ayuntamiento, mediante la cual las personas que, o porque la tengan vacía o porque pueden dirigirse a esa oficina para ofertar su vivienda para que sea el ayuntamiento el que gestione el alquiler. Y yo creo que esa es una de las fórmulas que también tenemos que extender en el ámbito del conjunto de la ciudad, pero también en este barrio. ¿Por qué? Porque siendo viviendas de propiedad habrá gente que la quiera someter con una cierta garantía de un arrendamiento. Bueno, pues esa sería una posibilidad, porque aunque lógicamente dependiese del precio que más o menos estableciese, de común acuerdo con el ayuntamiento se podían establecer algún tipo de objetivos sociales, es decir, de incorporar gente joven a vivir en el barrio y conseguir que hubiese pues esa oferta de viviendas en alquiler, cosa que de otra manera, si no, sería sumamente difícil. El tema de la utilización de los Civibox. Esta reunión en los mandatos anteriores del Ayuntamiento no se hubiese podido realizar. Es decir, había una imposibilidad de utilizar desde el punto de vista social, porque se decía que los grupos políticos, no, desde el punto de vista social. Hoy estamos en un acto social. No es claro que es político, pero porque la política es todo lo que ordena y organiza una sociedad, pero en definitiva es un acto social. Bueno, pues estos actos no se podían organizar antes y no me preguntéis por qué, porque efectivamente nunca nosotros lo hemos entendido. Y precisamente uno de los motivos de cambio era precisamente también posibilitar que pudiésemos realizar este tipo de reuniones en las cuales, primero, se manifiesten las inquietudes y, segundo, se ofrezca la posibilidad de una espléndida infraestructura dotacional que pone el conjunto de la ciudad al servicio de un barrio determinado para que lo utilice. Es decir, estos Civibox deberían estar abiertos prácticamente todo el día y todos los días, porque es, en definitiva, la infraestructura que pueden utilizar todo tipo de segmentos de edad y de población del barrio para todo. Y, por lo tanto, lo que habrá que hacer es distribuir los espacios a la vista, además de una planificación que se puede realizar mediante pues, las correspondientes solicitudes, etcétera. La idea es que, efectivamente, los Civibox estén abiertos, se puedan utilizar y, además, se utilicen. Y, por lo tanto, el Ayuntamiento participe en la elaboración de programas, pero programas no para que la gente acuda como público, sino precisamente para que la gente pueda organizar sus propias iniciativas, pueda planificar sus propias actividades utilizando la infraestructura del Civibox. Esa es nuestra idea y ese es un tema que lo tenemos que trabajar precisamente facilitando la utilización del Civibox. El tema del comercio es más complejo. El tema del comercio es más complejo primero porque no podemos establecer limitaciones a la hora de la implantación de determinado tipo de superficies. De hecho, ya existen unas cuantas grandes superficies, medianas, diría yo, en el barrio y, efectivamente, pues lo que tenemos que conseguir, y yo en ese sentido animo a los comerciantes, y ya se lo he comentado a alguno de ellos, a algunos de la Asociación de Comerciantes, el que hay que empezar a echarle imaginación. Desde el punto de vista del Ayuntamiento, pues efectivamente se puede coadyuvar en algún tipo de iniciativas, se puede cofinanciar determinado tipo de mejora de infraestructuras, etcétera. Pero yo creo que una idea que debíamos de barajar en general entre todos es competir con las grandes superficies a través del comercio concreto, es decir, del comercio cercano, del comercio vecinal y mediante la organización de alguna estructura que permita, por ejemplo, desde la compra en Internet en las pequeñas tiendas hasta el suministro de productos, como hacen las grandes superficies, que te pueden llevar a casa la compra que hayas realizado. Yo creo que esas son mejoras tecnológicas en las cuales el Ayuntamiento puede y creo que debe de contribuir para que se puedan incorporar ese tipo de nuevas tecnologías en las cuales el comercio se pueda apuntar
disfrutar y por lo tanto pueda competir en ese sentido con las grandes superficies. Y luego también está pues ese boca a boca, el darnos cuenta que efectivamente comercio hace ciudad, que es algo que se solía decir muchas veces, pero que es que además es real. Y esta es una zona en la que existe mucha bajera que casi no se ha estrenado, pero existen muchas zonas comerciales que en otros sitios, por ejemplo, voy a citar el ejemplo de la calle Martín Azpilicueta que se ha producido en el barrio San Juan, ha tenido una serie de iniciativas los propios comercios y están siendo un ejemplo para muchas zonas de actividad comercial que hay en la ciudad. Eso podía ocurrir también y deberíamos de impulsarlo en este barrio, y yo lo que sí animo es a los comerciantes a que vayamos conjuntamente con el ayuntamiento pues planteando la posibilidad de ese tipo de iniciativas. Ya digo, una mejora tecnológica para acercar, digamos, al vecino al comercio y suministrarle ese servicio que parece que encuentran en grandes superficies, y segunda, el de plantear también pues esa posibilidad de que los comerciantes de alguna manera, unidos también con el ayuntamiento, pues puedan incorporar de alguna forma también algún tipo de campañas, algún tipo de iniciativas. De hecho ya está ocurriendo, pues hay determinado tipo de ofertas, incluso la posibilidad pues muchas veces de que te sufraguen el coste de la zona, que en estos casos suele ser más naranja que azul en este barrio, pero en todo caso, bueno, ese tipo de fórmulas colaborativas que puedan ayudar. Y luego, lógicamente, mediante esas campañas de sensibilización social y ciudadana que deben hacernos darnos cuenta que efectivamente, bueno, pues el comercio es mucho mejor, la garantía de la tienda, que en definitiva es el que responde a esa confianza y que da estructura social y vida a un barrio, y que, sin embargo, las grandes superficies pues hoy están, mañana se van, etcétera, ¿no? Y mucho más las que están en las afueras de la ciudad, que de alguna manera lo que hacen es trasladar pues a la población fuera. Parece que es mucho más, encuentras todo, por así decirlo, en un único edificio, y lo que tenemos que conseguir es eso, que ese único edificio sea todo nuestro barrio, dividido en zonas, etcétera, que posibilidades las hay, ¿no? Gracias. Bueno, mi nombre es Juan Carlos y quería tocar dos temas, uno muy concreto y otro a nivel más de sugerencia que de pregunta, me parece. El muy concreto tiene que ver con tema de movilidad y concretamente es el cruce de Pío XII con Urdaz. Para quien no lo tenga así muy fresco, es lo que se llamaba antes Iturrama Nuevo, donde están haciendo la promoción de viviendas y demás. Y bueno, básicamente viene a ser un lugar donde el semáforo rojo es naranja y el naranja es verde, muy verde, por decirlo muy claro, ¿no? Me llama la atención además eso, siendo un sitio de regreso de todas las patrullas de Policía Municipal por Urdaz hacia donde tienen la base, allá en Irache y demás. Sin embargo, bueno, pues se ha establecido eso, pues como con una alegría total, el pasar el semáforo en rojo siempre, si conocéis, bueno, pues desde Urdaz se puede ir hacia el sentido único de Pío XII, desde Pío XII hacia Urdaz, pero sin poder cruzarse los vehículos. Pues eso, ya es casi una tradición, lo he visto hacer con Policía Municipal delante y demás, y bueno, pues no sé, el peatón ya sabe que aunque esté verde tiene que esperar a que pasen los coches, aunque ellos tengan rojo, y después ya pasará si hay tiempo. Y luego, bueno, pues un poco relacionado y no con este asunto, con esto último, o con lo que decía antes, sí que es verdad que ya leí en prensa que hay un plan para reordenar toda la zona, porque bueno, también ha sido problemático el asunto de la vuelta del castillo, el cierre de las dos direcciones y demás. Entonces, bueno, pues este punto, como no lo había visto, me parece que es importante. Y con el tema de movilidad en general, yo creo que en este barrio se podría dar una vuelta a repensar el crear espacios de, pues si no es peatonalización, mayor semi-peatonalización. Bueno, me ha alegrado que comentaras lo de Martín Azpilicueta, ¿no? Me parece que es un ejemplo. Espacios ganados por el peatón o por otro tipo de movilidad al coche. La cuadrícula que tiene Iturrama, pues yo creo que permite eso, pues prácticamente crear cuartos de estar en muchos cruces, en muchas calles, y dedicarse a algunas calles a movilidad. Sabemos que bueno, que la gente tiene que llegar a su garaje, tiene que llegar a la tienda, pero me parece a mí que es un barrio que permite eso, repensarlo desde una óptica de
tanto de sostenibilidad ambiental como de mayor nivel de convivencia. Y esto además incluso lo uniría con el tema del envejecimiento, ¿no? No cabe duda que bueno, pues un barrio donde no hay tanto coche es un barrio donde se puede salir a pasear y demás. Y bueno, pues todos sabemos el nivel de muletas y de sillas de ruedas y demás que empieza a haber en este barrio también. Sí, pues muchas gracias. Hombre, yo comparto esta última reflexión. En el barrio de Iturrama hay mucho coche. Hay mucho coche porque casi todas las familias tenemos 2 o incluso 3 coches. Tenemos normalmente una plaza de garaje en las viviendas, porque la verdad es que estas viviendas son relativamente recientes, los edificios, y casi todos tienen un aparcamiento subterráneo, pero no suficiente para el número de coches. Y luego quizá hemos adquirido una mala costumbre de desplazarnos al centro utilizando muchísimo el coche. Entonces, bueno, yo creo que ese es un elemento también que afecta al conjunto de la ciudad. Es decir, hay que reducir la utilización del vehículo privado. De hecho, en los estudios de movilidad que se han hecho en los últimos años, se ha detectado que hay un incremento del uso del vehículo y un descenso de peatones y de bicicletas e incluso del transporte público. A eso le tenemos que dar la vuelta por 1000 razones. Razones sociales, ecológicas, de todo tipo, y desde luego en eso estamos. Es decir, se está ya elaborando una ordenanza de movilidad, hay previsión de elaborar un plan de movilidad de carácter comarcal que va a enfocarse fundamentalmente al tema del transporte público y que se le va a dar una prioridad importante al peatón, a la bici y al transporte público, como no puede ser menos, en detrimento del uso del vehículo. Entonces, efectivamente, yo creo que una de las cuestiones que puede haber pendiente aquí, que nos podríamos plantear, es ejes peatonales o ir a un incremento de la semipeatonalización. Normalmente la peatonalización completa pues probablemente no será eficaz, pero sí una semipeatonalización, y yo por eso he puesto el ejemplo de Martín Azpilicueta, porque me parece que es un buen modelo y que efectivamente en este barrio se podría también incorporar, ¿no? El tema de la ordenación del tráfico Monasterio Urdax, Pío XII, ese es un gran debate. Es decir, cuando se hizo el diseño de Pío XII y Monasterio Urdax se preveía ahí una rotonda. Aquí las rotondas que existen normalmente son bastante pequeñas para, digamos, dar cobertura a todos los cruces que se producen. No hay más que ver los atascos que se suelen producir en determinados puntos, Fuente del Hierro con Iturrama, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que sí se ha conseguido, por una parte, es tener en cuenta, primero, que se está edificando Iturrama Nuevo. En Iturrama Nuevo pues van a aparecer del orden en conjunto, pues creo que son unas 250 o 300 viviendas, lo cual quiere decir que ahí va a haber una importante inyección de población y por lo tanto en ese sentido también de problema. Hombre, se hizo un diseño que a nuestro modo de ver carecía de carril bici y es uno de los defectos importantes que se le puede destacar. Pero lo que sí tenemos que acostumbrarnos es a darnos cuenta que el incremento de población y todo el mundo utilizando el coche, eso va en detrimento de la calidad de vida y desde luego los atascos, los bocinazos, etcétera, a los cuales ya nos hemos acostumbrado, es una de las cosas que ya depende de nuestra propia educación. Entonces, lo que sí hay que hacer, bueno, pues podríamos desarrollar una planificación a medio o largo plazo de semipeatonalización de determinado tipo de zonas en el barrio. Deberíamos abordar también en esa revisión del plan de movilidad comarcal el tema del transporte público para garantizar que efectivamente pues nos orientemos más a esa utilización del transporte público que la del coche privado. Y luego yo creo que también pues una de las cuestiones pendientes es eso, la utilización del carril bici, la utilización del acceso al centro, que en la medida que se está también elaborando esa ordenanza de movilidad que va de alguna manera a articular los ejes peatonales, hombre, es que nosotros para ir al centro tenemos que atravesar la maravillosa Ciudadela, que me parece a mí que en este momento yo casi lo recomendaría casi obligatorio. Es decir, deje usted el coche y atraviese la Ciudadela porque va primero a disfrutar de la tranquilidad del paseo y segundo a ver uno de los entornos más bonitos que tiene esta ciudad y que casi ya nos pertenece, por así decirlo, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, al margen de ese problema en concreto del cruce, que yo creo que en la medida que se vaya reduciendo la utilización del vehículo, pues probablemente mejorará y desde luego ya digo que yo creo que este barrio lo que sí necesita es darse cuenta de que tenemos que vencer al coche y entre todos tendremos que diseñar algún sistema que nos permita arrumbar un poco la utilización del coche e ir más andando, que además es muy saludable que nos vamos haciendo un poco mayores en el barrio. Buenas tardes. En primer lugar, señor Cabasés, muchas gracias por acercarse a los vecinos de Iturrama. Y ha dicho usted que también es vecino de aquí. Entonces, quería sugerirle o comentarle
que vemos muy pocos municipales por el barrio. Vemos en coche, pero caminando por las aceras no. Y es un barrio también que van muchas bicicletas a lo loco. Y lo que queremos es ver municipales, pero caminando. Y en segundo lugar, ya se acercan enseguida las fiestas del barrio y, claro, sabemos que los jóvenes tienen derecho a divertirse, pero también las personas que organizan estas fiestas tendrán que tener un poquito cuidado porque dejan el barrio como dejan después de las fiestas. O sea que sí, que se divierta la gente joven, pero que sepan un poco que el barrio lo tienen que dejar como está, no como otros años que lo dejan de pena. Y muchas gracias por acercarse a Iturrama, el ayuntamiento. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a usted, porque efectivamente de vecino a vecino casi, ¿no?, en este tipo de ideas, y sobre todo porque efectivamente hemos tenido la posibilidad de utilizar este escenario que a mí me parece de lo más interesante para abordar estas y otras cuestiones. Tiene usted razón, pero no solamente eso. Yo vivo en la calle Pintor Zubiri y no sé por qué ahora de repente me encuentro que están aparcadas ahí prácticamente casi todas las grúas municipales y digo yo, horror, aquí es que cualquier vecino que se le pase en 5 minutos estos tiene garantía de que simplemente por proximidad se lleve el coche la grúa, y creo que, en fin, que nos mereceríamos que eso se dispersase un poco más. Ahora bien, efectivamente es uno de los cambios, y se está en este momento trabajando en un plan director para la Policía Municipal, en la cual precisamente lo que se va buscando es eso, es decir, tratar de acercar mucho más la Policía Municipal desde el punto de vista personal a los ciudadanos, de manera que el ciudadano se identifique más con esa Policía Municipal porque vea a un agente en vez de ver a un vehículo, porque el vehículo siempre hace que los agentes sean anónimos. En cambio, el policía por la calle, pues lógicamente te permite acceder a él, te permite preguntarle una calle o que te ayude a cruzar la calle en el sentido que sea necesario. Es decir, a mí me parece que esa es una de las mejoras importantes que notará todo el conjunto de la ciudad, pero también este barrio, en la medida que efectivamente, bueno, pues hasta ahora ha habido una utilización, a mi modo de ver, quizá excesiva de los vehículos y, sin embargo, se ha visto poca policía en la calle. Hay previsión de crear, además, una policía municipal en bici, que de alguna manera va a contribuir también a calmar, por así decirlo, algunos de los excesos que se da en el tema del uso de la bicicleta, que todavía es pequeño para lo que debería ser y que, sin embargo, bueno, aquí tenemos pues el carril bici que discurre alrededor de la Vuelta al Castillo, el que baja por Fuente del Hierro, etcétera, que tiene bastante utilización, pero que quizás todavía, digamos, no hemos corregido pues esas líneas que de repente nos vimos en las aceras, esas pinturas que convertían la acera en la cual vamos los peatones convertidas en carriles bici. Esa es una de las cosas que se va a suprimir en esa ordenanza de movilidad que probablemente verá la luz pues quizá en el mes de octubre. Probablemente ahí se vaya a corregir ese estado de cosas y se va a dar mayor prioridad al uso de la bicicleta y, por lo tanto, lo que va a evitar es esa convivencia forzosa de bicicleta con peatones, que es un poco lo que a todos nos ha podido producir alguna alarma y, en algún caso, algún incidente. Lógicamente, pues si desaparece la bici de la acera, se reducirán en gran medida ese tipo de problemas, porque todos sabemos que hay algunos que efectivamente pues hacen auténticos malabarismos con la bici, pero yo creo que la gran mayoría tienen la bici como un uso de desplazamiento que es perfectamente compatible. Pero ya digo que al final la bici será tratada como un vehículo, por lo tanto deberá ir a la calzada y, lógicamente, en detrimento del coche, que tendrá que respetar la prioridad de la bici, porque en ese sentido ocupará la calzada exactamente igual que él y tendrá el derecho a que nadie le esté agobiando ni le pase, etcétera. Pero lógicamente eso requerirá una cierta campaña, requerirá que todos nos vayamos educando en eso, porque inicialmente pues yo creo que nadie pues diría que, en fin, su hijo de 15 años que baje a la calzada con la bici porque va a pasar un cierto miedo. Bueno, pues ahí tendremos que trabajar todos, pero ya digo que fundamentalmente es evitar la bici en las aceras, trasladarla a los carriles bici y a las calzadas, y luego, lógicamente, pues la propia presencia de Policía Municipal hará que de alguna manera pues esa convivencia se produzca mejor. Las fiestas de los barrios, hombre, las fiestas del barrio también duran poco,
Quiero decir que al final no deja de ser un fin de semana, en fin, bueno, pues un fin de semana que yo creo que muchas veces lo que tenemos que hacernos la reflexión es, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y por lo tanto, pues si alguno se queja del ruido, pues yo le animaría a que vaya a participar un poco, probablemente el ruido le parecerá menor, disfrutará un poco más y ahí se dará cuenta de que se puede ir educando a la gente también en que manche menos. Pero lógicamente esa es una de las previsiones que se está haciendo. De hecho, hay una convocatoria que creo que se aprobó esta misma mañana en la Junta de Gobierno, el lanzar el concurso para la limpieza viaria, y una de las previsiones que hay precisamente es incrementar la previsión de que en las fiestas de los barrios también haya una actuación concreta para incrementar ese servicio de limpieza en las fiestas de los barrios. Pero no hay que olvidar que hasta ahora es que las fiestas de los barrios a veces no solamente no eran reconocidas, sino que incluso eran a veces perseguidas y por lo tanto pues ni siquiera se afrontaba la tarea de la limpieza posterior, porque lo único que se buscaba casi era multar a los organizadores. Bueno, ahora de lo que se trata es darle la vuelta, ver si entre todos podemos divertirnos en las fiestas de los barrios y además pues garantizar que haya un incremento de la limpieza viaria que contemple expresamente la actuación pues en los días inmediatos siguientes a que se hayan producido, para dejar aquello en las debidas condiciones. Pero todos pensemos que todos de alguna manera, pues cuando acudimos a una fiesta de esas, normalmente nos pasamos un poco, quizá no dejamos la botella de cerveza donde deberíamos, quizá el vaso de plástico pues se nos cae más fácil de la mano, pero que en cualquier caso sabemos que eso se puede de alguna manera mejorar con este incremento previsto en esa contratación del nuevo sistema de limpieza viaria. Buenas tardes, mi nombre es Asun y venía pues para hacer una sugerencia o pedir no sé, algo que pueda solucionar. Vivo en la calle Alfonso el Batallador, entonces es desde el número 1 hasta el número 14 que termina donde empieza el hueco hacia la universidad, pues hay dos pasos de peatones, uno al principio y otro al final. Entonces, en el bloque donde vivo yo hay lo menos 3, 5, 7 y 9, todos esos portales, y nos tenemos que desplazar casi hasta las barandillas de bajar hacia la universidad o al otro lado, y me doy cuenta que aparte de las personas mayores que hay cada día más, por ejemplo, pues, yo conozco a gente con minusvalías, conozco personas con deficiencias en la vista, lo cual es un poco, resumiendo, que te juegas un poco el tipo, porque la gente no respeta, o sea, ni a lo mejor nosotros respetamos que no tenemos el paso de cebra, pero también los coches un poco más de permisividad. Entonces, a ver qué me diría de eso. Gracias. Pues le diría que tomo nota, porque evidentemente yo creo que si estamos pensando que con los nuevos conceptos de movilidad vamos a dar prioridad al peatón, a la bici y al transporte público, pues evidentemente lo que tenemos es que garantizar que el paso de peatones, o sea, que los peatones tengan unos circuitos y unas sendas por las que caminar en las cuales tengan una garantía de seguridad. Y en ese sentido yo creo que pensar que se van a incrementar no solamente los pasos de peatones, sino también esos espacios mediante los cuales la propia reducción de las calzadas va a hacer pues que la velocidad de los vehículos se reduzca mucho más, y además que efectivamente, bueno, la prioridad de los peatones quede clara, ¿no? Es decir, en esta ciudad, en el centro, se han realizado determinado tipo de actuaciones. Estoy pensando pues en algún tramo de la calle San Fermín, hay en la calle Tafalla también, etcétera. Se hizo alguna actuación en ese sentido, y ya digo que aquí deberíamos también de plantearnos ese tipo de adecuación de unas calzadas que en su día se pensaron pues como un sistema general, por así decirlo, pues para el transporte fundamentalmente en vehículos, en coches, etcétera, y que ahora tenemos que girar, dar un giro importante, y ese giro que no requiere grandes inversiones, sino pues una adecuación que muchas veces, y de hecho cuando tuvimos una jornada en la que se nos presentaron pues distintas ideas de desarrollo de esos planes de movilidad, pues vamos con muy poco, con la implantación de las jardineras, etcétera, ensanchas la acera y por lo tanto ahí reduces el riesgo que muchos vecinos efectivamente se está produciendo. Ya he dicho que, claro, vamos haciéndonos mayores y tenemos más dificultades para desenvolvernos, y por lo tanto tendremos que adecuar el barrio a esa realidad social y no a la inversa, ¿eh? Y en ese sentido ya digo que las ideas sobre movilidad desde luego van a priorizar de manera clara al peatón, y es algo que lo vamos a empezar a ver, pero de manera casi inmediata. Yo creo que en el curso de este mandato, pues yo calculo que en el plazo de
dentro de un año veremos modificaciones muy importantes que de alguna manera, bueno, pues nos permitirán una mayor calidad de vida en ese sentido. Quizá alguno se queje porque pues pueda utilizar menos el coche o le resulte pues mucho más incómodo utilizarlo. Yo, que soy, en fin, de los que utiliza bastante el coche, pues veré bastante limitada mi actual tendencia a utilizarlo, pero en todo caso creo que mejoraremos todos en conjunto mucho más la calidad de vida. Arratsaldeon, buenas tardes. Hablo en nombre de la Asociación Erletoquieta, asociación vecinal que nació hace un par de años un poco en respuesta a esa triste oferta cultural y social que tenía el barrio hasta el momento. Comentabas que el uso de los TV Box va a ser distinto a partir de ahora, pero a pesar de la existencia de estos centros, nacimos como un tejido de colectivos que pretendía un poco agrandar esa oferta cultural y crear desde el propio barrio y con las ideas de las personas del barrio un poco otra oferta, ¿no? Y llevamos ya un par de años, venimos sobre todo este último curso con más fuerza, con más actividades, más cursos, más talleres, pero nos encontramos ante, por un lado, el alto precio del alquiler de los locales, en concreto en el que nos encontramos situado en San Juan Bosco, lo que hace limitar mucho nuestra actividad. Entonces queríamos saber si el ayuntamiento dispone de algún local municipal en el barrio y qué opciones de cesión a los colectivos o asociaciones como Erletoquieta podríais ofrecer del mismo. Eskerrik asko. Bien, eskerrik asko zuei. Aquí la verdad es que efectivamente no existen muchos locales municipales. Es decir, este es un barrio en el cual prácticamente todo es de titularidad privada y locales municipales no existen muchos. No tengo todavía el censo de locales municipales, que lo estamos trabajando ahora, y desde luego sí hay ese problema. Hombre, el primero es que efectivamente tengamos una infraestructura para la utilización de todos los vecinos. De hecho, hablamos hace unos meses en relación con esta cuestión y ya os comenté que vamos, la idea era precisamente esa. Primero, ver si es posible la utilización de locales municipales, que ya digo que probablemente no habrá, pero en este barrio hay muchas bajeras que están sin utilizar desde el primer día. Claro, son privadas y lógicamente pues habrá que animar a quien las tiene pues para que pueda elegir entre tenerla cerrada y no utilizarla para nada o poderla habilitar tanto como local para distinto tipo de actividades como para otra cuestión. Ayer, por ejemplo, en concreto, me pasó una cosa muy curiosa. Delante de mi portal había un banco, había 4 o 5 señoras sentadas y me plantearon la cuestión de decir, oye, no podemos utilizar algo para juntarnos porque en invierno que hace frío no podemos ir hasta donde está el centro de jubilados, etcétera y tal. Y a mí se me ocurrió que en esa manzana existe un local que se habilitó en su día para unas oficinas, tal, está cerrado. Probablemente esa habilitación de las oficinas bueno, sigue habilitada y me imagino que con muy poco coste se podría habilitar para eso. Claro, será de la comunidad de propietarios y lo pienso plantear en la próxima asamblea de nuestra comunidad de propietarios. Pienso plantear eso, decir, oiga, ¿por qué no entre todos para la utilización de la gente de esta casa, que somos 100 vecinos, ¿por qué no hacemos la habilitación para que puedan utilizar ese local pues las personas mayores y que puedan pasar ahí la tarde pues con un pequeño gasto que será en luz y calefacción, porque no tendrá bastante más inversión que realizar y de alguna manera, bueno, pues podríamos dar más vida a aquellos locales que tenemos cerrados. Y en el caso concreto vuestro, pues yo creo que entre todos, bueno, vamos a darle una vuelta a ver en qué medida puede ser el CV Box una de las infraestructuras a utilizar para ese tipo de cursos que vosotros planteáis y luego también, bueno, pues lógicamente si podemos buscar o habilitar algún tipo de espacio en el cual vosotros podáis también plantear pues vuestras propias actividades. Ya digo, no será fácil porque aquí no hay mucho local municipal, vamos a dar una vuelta a los posibles que haya, pero lo que sí queremos es incentivar también que las comunidades de propietarios pues puedan poner a disposición un poco de este tipo de actividades, pues esos locales que ya digo que hay muchas bajeras aquí que es que no se han estrenado nunca. Arratsaldeon. Se ha creado un problema
porque un colectivo de gente aquí en el barrio ha hecho 2 gigantes para el barrio, pero ahora no hay dónde dejarlos, porque miden 3 metros, en este momento están en Echabacoy, es donde se han hecho, pero hay que sacarlos de allí para traerlos para fiestas y para tenerlos en el barrio, pero no se sabe dónde dejarlos, porque son 3 metros y claro, y ahí está el problema. Entonces os lo planteamos a vosotros para ver qué solución nos dais. Pues tomo nota. Quiero decir que efectivamente ese problema se dio también en La Chantrea, se ha dado en algún otro barrio, pues tendremos que buscar una casa para los gigantes, ¿no? Lógicamente, ¿no? Si ya de por sí han andado, la propia comparsa de Pamplona ha andado siempre buscando espacios, porque siempre solía estar en la estación de autobuses de turno y sigue actualmente la misma, yo creo que esta ciudad, desde luego, si en algo se tiene que distinguir por la fama que tiene la propia comparsa, es que cuide a sus gigantes de todo el conjunto de la ciudad y los gigantes de los barrios. Yo en este momento lo que no le puedo dar respuesta, pero que en cualquier caso se toma nota y desde luego procuraremos dar una solución ya más rápida. Gracias. ¿Alguien más se anima? De todas maneras, se pueden plantear, si alguien no se anima a coger el micrófono, que a veces suele dar cierta pereza, hay esa posibilidad de plantear por escrito y, desde luego, en cualquier caso, tanto mi teléfono como el correo electrónico, vamos, el mío, del grupo, de todo el ayuntamiento, desde luego está a vuestra disposición. Bueno, Kaixo, nosotros formamos parte de un colectivo que es el Iturrama Cantus, que es un grupo de, bueno, pues esto, cantamos, ¿no?, canciones en euskera, y uno de nuestros objetivos es la dinamización del barrio. Y estamos teniendo problemas para tener los ensayos, porque somos muchos. Entonces tenemos aquí, nos dan unas salas, pero son muy pequeñas. Y entonces nosotros nos gustaría tener una sala pues un poco más grande en condiciones, porque al fin y al cabo pues estamos realizando un objetivo pues de dinamizar, ¿no? Entonces pues eso es lo que quería plantear, ¿no? Que es lo que quisiéramos de cara al año que viene, por ejemplo. Pues tomamos nota. Hombre, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Yo creo que hay una posibilidad de utilización de los propios centros escolares. Es decir, aquí tenemos unos centros escolares que efectivamente tienen posibilidades también de compartir sus locales, y estoy pensando, por ejemplo, el propio Colegio Público de Iturrama, que tiene ahí un espacio enorme en ese frontón, y bueno, sería cuestión de hablar dentro del ámbito del centro educativo de qué manera pudiéramos pues buscar alguna fórmula, porque yo creo que esas suelen ser unas buenas soluciones, ¿no? Yo estoy en los 2 consejos escolares, tanto el del de Instituto Basoco como el del Colegio Público de Iturrama. Tenemos también el Instituto de Iturrama, la Ikastola Mayor, y vamos a ver si hay la posibilidad de conciliar con ellos mientras se hacen actividades extraescolares. No sé a qué hora tendréis los ensayos, pero en todo caso me imagino que podrá ser compatible con que, aunque el centro lo estén utilizando para otro tipo de actos, sí se pueda utilizar pues una parte, mientras las actividades extraescolares, etcétera, se pueda utilizar parte de la infraestructura del colegio, pues precisamente para eso. Digo, se me ocurre improvisando en este momento una medida de esas, pero creo que tenemos que buscar ese apoyo de la misma manera que yo planteé en una reunión en el Instituto de Basoco. Ya le planteé al director que me parece que sería bueno que fuésemos pensando en incorporar algún tipo de sistema de voluntariado mediante el cual los alumnos pudieran realizar acciones de mayor integración y colaboración con los vecinos del barrio. Ya buscaremos fórmulas y cosas, pero creo que sería una buena idea también el que la gente joven de alguna manera pues entienda las vicisitudes que puede tener personas mayores, personas que están solas, etcétera, y creo que deberíamos de buscar algunas fórmulas de colaboración en ese sentido, ¿no? Kaixo, me llamo Miquel y quería preguntar a ver qué tipo de horarios hay abiertos en los colegios, escuelas y castolas
para paliar el problema que se ve en esta plaza, por ejemplo, en la plaza, en todo lo que es el Boulevard, de ver a tanta gente joven en la calle y no tener, y viéndoles, y ver a los críos que no hacen nunca, o sea, que no saben qué hacer, ¿no? Muchas ocasiones por el frío, por la lluvia, por lo que sea, no existen los patios abiertos, los cubiertos, lo que sea, y no se ve una alternativa a que puedan ir a algún sitio cerrado, tapado, que puedan hacer una actividad que no sea otra que estar aquí en la puerta del Cibibos o en la plaza, sentados, pues eso, mirando el móvil todo el día. Y eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo propondría el hecho de poner más aparcamientos de bicis, ya que estamos fomentando más movilidad en bicicleta. Porque hay mucha bici, pero no hay mucho aparcamiento de bici. Espacio hay. Entonces eso es lo que... Sí, completamente de acuerdo. Mira, yo cada vez que voy a cortarme el pelo, mi peluquero me dice que ha pedido hace no sé cuántos meses el que le pongan un aparcabicis, de esos, aunque sea pequeño, porque además está en una zona, bueno, está en la trasera de la avenida Pío XII. Yo le he dicho que lo he trasladado por todos los sitios y, en fin, estamos esperando que haya un plan de instalación de aparcabicis para poder resolver eso. Y eso extendido a todo el barrio, porque además es incentivar efectivamente la utilización de las bicis. Yo creo que eso, pues en poco tiempo se podrá abordar también un plan de creación de ciertos aparcabicis, aunque inicialmente pues no pueda ser el aparcamiento ideal, cubierto, etcétera, pero por lo menos que garantice el que las bicis pues puedan aparcarse con dignidad y no como ahora, que normalmente bueno, pues las vemos atadas a todos los sitios posibles y a veces casi imposibles, ¿no? El tema de los horarios de los centros escolares ha sido un caballo de batalla siempre. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de consecuencias, el tema de luego la limpieza, quién se encargaba, quién era responsable, quién abría y cerraba, a qué horarios, etcétera, ¿no? La verdad es que en algunos barrios ha funcionado mejor. En este yo creo que hasta ahora se ha planteado y ha habido algunos problemas, en concreto en el Colegio Público Iturrama, pues alguna vez se ha detectado algún problema, pero en todo caso la idea es que efectivamente los patios escolares se utilicen para eso. Lo que pasa es que aquí tampoco es que estén muy cubiertos, es decir, ni el Basoco ni el Colegio Público Iturrama pues tienen unos cubiertos, bueno, tienen cubiertos pero dentro de lo que es el centro, ¿no? El frontón que tiene el Colegio Público Iturrama y luego el polideportivo del Instituto Basoco, pero claro, no serían de utilidad porque yo creo que están incluso bastante ocupados, ¿no? Entonces, hombre, efectivamente lo que hay que echarle mucha más imaginación, pues a ver qué se puede hacer, planes de actividad para los jóvenes. Y yo creo que en ese sentido, pues las propias asociaciones de vecinos, pues se tienen que unir un poco para ver qué podemos ofertar para nuestros jóvenes. Es decir, muchas veces yo creo que a veces las propias asociaciones de vecinos pues quizás no tienen una idea en concreto de, bueno, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, reivindicaciones, etcétera. Y yo creo que una de las más importantes precisamente es a buscar soluciones a ese tipo de problemas. ¿Qué puede hacer ahí el ayuntamiento? Ya digo, en un barrio en el que casi todo pertenece a particulares, no es fácil el disponer de determinado tipo de instalaciones, ¿no? Aquí tampoco tenemos, pues bueno, o sea, aparte del frontón de López, pues yo creo que tampoco tenemos unas grandes infraestructuras, pero bueno, ahí están también eso, los centros escolares, incluso los privados, bueno, pues ver en qué posibilidades podemos utilizar esos espacios, pero ya digo que aquí cubiertos, pues la verdad es que tenemos pocos. Yo creo que, salvo esos que he especificado, pues no sé si tenemos muchos más, ¿no? Entonces, claro, tampoco podemos inventarnos, pues decir, no, vamos a poder solucionar, pues porque en el Boulevard vamos a hacer una edificación, etcétera, y yo creo que eso sería absolutamente contraproducente, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que debemos de pensar más en qué tipo de actividades podemos hacer para que la gente joven pues pueda realizarlas en esos momentos para evitar esa concentración, ya digo, de no saber qué hacer, y después, bueno, pues a ver qué locales podemos habilitar, tanto en el barrio como en sus proximidades, ¿no? Bien, no sé si hay alguien que quiera plantear algún tipo de iniciativa. Ya he dicho que, vamos, aquí no se acaba esta cuestión. Aquí hemos iniciado un camino que, en fin, que vamos a tener y vamos a seguir recorriendo juntos. Luego, por lo tanto, yo creo que más de la oferta que, aparte que nos
han hecho desde el propio área de participación ciudadana, bueno, pues tenemos ahí todo el ayuntamiento disponible, todas las infraestructuras tecnológicas de correo electrónicos, teléfonos, etcétera, pues para poder acudir a ellos. Está el Facebook, está el Twitter, todo ese tipo de cosas que, en fin, no se maneja poco, pero se puede llegar a manejar. Luego, por lo tanto, vamos, que sepáis que también esas fórmulas están abiertas, ¿no? Y en todo caso, bueno, si no hay nadie más que quiera plantear alguna iniciativa, alguna pregunta o alguna reflexión, pues agradecer a todos vuestra presencia en este acto. Y no sé si tú quieres comentar algo más. Pues si no hay más, podemos disfrutar de la tarde que nos queda. ¿De acuerdo? Es que ricasco a todos. Muchas gracias.